Es un día especial porque siempre invitamos a personas destacadas en Santiago del Estero y en este sentido vamos a hablar con un hombre que siempre hemos acudido, ¿sí? Desde el noticiero, por ejemplo, para hablar de determinados temas. Sociólogo, además doctor en historia, escritor. Hemos hablado con él también el Día del Escritor, hemos charlado sobre sus obras, pero también nos estamos enterando de que, bueno, la pintura también es sí, su pasión. Y nos va a hablar de todo esto, nos va a hablar sobre su vida también, al menos esa es la intención desde este lugar que tenemos aquí en el Pulso Urbano los días miércoles. Así es, podemos ver que este desayuno hoy está colmado de libros aquí, Daniel, también en la mesa. Más allá de las cositas ricas que tenemos para comer y compartir, también está plasmado de algunas de sus obras, porque son muchas las obras que tiene Alberto Tasso, a quien le vamos a dar la bienvenida en el día de hoy. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y por compartir estos miércoles y este Pulso Urbano. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por venir. Favor. Eso de la pintura, lo que decíamos recién, o sea... Sí. Bueno, yo llegué hasta, bueno, historiador, pero esto de pintor y que después de mucho tiempo vuelves a exponer, estás preparando algo, digamos. La pintura es un gusto, podríamos decir, infantil, que lo desarrollé un poco en la adolescencia, pero recién teniendo 40 años me dediqué a la pintura y fue un periodo difícil de mi vida. Había empezado a vivir solo después de la separación. Entonces la pintura ahí me ocupó totalmente y durante 3 años expuse 10 partes en varias provincias, fue así muy... Luego se dio ante las otras actividades, quiero decir que quedó un poco relegada y ahora estoy volviendo con la idea de volver a hacer una muestra. Qué bueno. Bien, ¿qué tipo de pinturas, Alberto? Bueno, más bien figurativa, he trabajado mucho con imágenes de la naturaleza. Algunos de los cuadros que va a ver trabajan con los ríos y con el mapa de Santiago, por ejemplo. La figura humana también. Prácticamente ahora como técnicas el collage es lo que me está interesando, pero en general es una pintura representativa, podemos decir así, o que tiene una lectura. Ahí vemos algunas imágenes de lo que estás haciendo, sí. Alberto, digamos. O lógicamente, digo, y siendo sociólogo también, ¿no? Sí, claro. Digo que cada pintura trae un mensaje consigo, ¿no? Ahí vemos varias de ellas, digamos, que trae su propio mensaje. Y veo también una característica particular en la que estamos observando, sí. Los peces. Los peces, sí. Allí tenemos 2 saliendo del río, exactamente. Y acá, pez y pájaro, que esa en realidad debería estar apaisada, pero es porque eso refleja el monedón de la luna. Bien. Bien, y nos decías que vas a estar realizando también una presentación que hace mucho que no hacías, que lo vas a compartir también con la sociedad. La idea es hacerla así en un lugar céntrico, cerca de la UNCE, y en la segunda quincena de abril. Ajá, Sixto, exactamente. Donde se conjuga todo el arte también. Bueno, vamos a ver pintura, pero también están los libros. También, de ahí desearía conjugar con la presentación de un libro de sonetos para el día de esa muestra. Hablamos un poco acerca de los inicios, Alberto. O sea, esto desde... Bueno, vamos a hacer una biografía, si se quiere. ¿Cómo llegas a Santiago del Estero? Y a partir de ahí, bueno, ¿cómo transcurre tu vida, ¿no? Claro. Bueno, digamos, así comienzo por decir que nací en el campo, en Ameguino, provincia de Buenos Aires, vida rural. Mi papá era mayordomo de estancia, así que viví hasta los 10 años en el pueblo. Recién después, al empezar los estudios, me trasladé, estuve en varios colegios y finalmente fui a la universidad en Buenos Aires. Ahí estudié sociología, estuve una carrera de 10 años, larguita, porque también trabajaba y vine al servicio militar, y bueno, los ritmos del estudio eran distintos. Eran distintos y yo me los tomaba con soda porque cedía también a otras. A veces las ocupaciones y los trabajos mismos te llevan tiempo y, en fin. Luego, estando ya en las puertas de recibirme, conozco Santiago, me entero de cosas de Santiago, documentales, libros, los problemas del obraje,
Los conoces por ahí, digamos. Ahí lo empiezo a conocer y además conozco una santiagueña. Unos meses después la vengo a visitar a Santiago, fue en enero del 67, ese fue mi viaje inaugural, y ahí conocí los obrajes, mano a mano, digamos, estuve en el norte, por ejemplo en Urutaú, obraje de Celentano, de ahí pasé a Sáenz Peña, fábricas de tanino. Fue el despertar de una vida y de una geografía y de una realidad humana totalmente distinta. Claro. Técnicamente otro país, otro país. Del que vos conocías. Sí, y aún si la vemos en perspectiva, Argentina tiene varios países en su interior y clarísimamente el norte es muy diferente de la región pampeana y eso hace su identidad y es bueno que así sea, no. Y a la riqueza también de cada lugar. Pero por supuesto. Entonces aquí ya mi vida de sociólogo, digamos que la encaré primero, fueron 10 años de actividad en la provincia, en el Instituto de la Vivienda, en colonización, en agricultura, en fin, varias actividades, hasta que finalmente la universidad es la que me ocupa y ahí empiezo a dedicarme más a la historia, que es algo que me apasionaba también, pero no tenía formación, digamos que la había aprendido de mamarla o de leerla, pero me ayudó entonces el doctorado y le pude dar un enfoque más amplio a lo que en ese momento me interesaba y me sigue interesando, que es comprender a Santiago del Estero, comprenderla en su trayectoria, en su formación. Ahora es importante esto porque estamos en vísperas del Bicentenario. Sí. Entonces la reflexión sobre los acontecimientos y los cambios de estos 200 años es insoslayable y necesaria, ¿no? Siempre observamos que hay una especie de hiato, separación entre el avance de los estudios históricos y la difusión de la historia en el gran público, digamos. Ese es el bache en el cual tratamos de trabajar. Por eso es que importa la edición de libros y también la graficación y el dibujo. Claro. La historia puede ser contada visualmente, de hecho lo es. Entonces ahí es donde uno puede llegar con esas herramientas mejor a jóvenes y niños. Alberto, y esto de la sociología, que ha sido, digamos, el puntapié inicial para llegar a todo lo que hoy en día, digamos, estás realizando, sí. ¿Cuál ha sido la llamita que despertó a vos estudiar esto de sociología, ¿no? ¿Qué es lo que te inquietó, digamos, para decir, voy a ser sociólogo, voy a estudiar esta carrera? ¿Por qué lo hiciste? En realidad fue por descarte. ¿Por descarte? Por descarte, porque mi primera pasión fue decisión a los 10 años de ser escritor. Eso es lo que yo había decidido hacer. Eso es lo que te gustaba. Pero, al momento de estudiar, estuve pensando técnico en piscicultura y pesca. Me gustaba esa carrera porque era de 2 años nomás. Fíjate, no tenía mucha inclinación ni por el río ni por la pesca, pero y finalmente sociología apareció en el horizonte en la guía de Eudeva, carrera y expresión medio, dice, esa ciencia un poco esotérica que es la sociología, dice algún sociólogo, extraña. Sabía que no quería ser abogado ni médico, esas cosas. Claro. Entonces ahí fui y fue empezar a conocerla y a adentrarme, ¿no? Y fue bueno. Una disciplina nueva, en ese momento representaba una gran promesa. No mucha gente estudiaba sociología en esa época, ¿no? No, en realidad claro, la carrera surge a mitad de siglo. ¿Estamos hablando de qué año? En la UBA, en los años 50, con Gino Germani y otros profesores. Y la sociología siempre tuvo su halo de soberbia, vamos a decirlo, y eso ha cambiado en este periodo desde que yo me formé. La sociología cumplió un papel, se sintió durante mucho tiempo la rectora de las ciencias sociales, hoy eso ha cambiado. Creo que somos como disciplina mucho más humildes, reconocemos los límites de nuestro trabajo y por supuesto hay algo que podemos aportar que creo que es distinto a lo que puede aportar la economía, la historia, en fin, todas
las otras sociales, ¿no? Bien, volviendo a los 10 años. Sí. ¿Escribías desde los 10 años o te gustaba el tema de ser escritor? ¿Leías mucho? Empecé a escribir y de hecho mi primer librito, Relato de mi aventura, encuadernado por mí, es resultado de una noche pasada en una carpa que me había hecho. Por ese hice varios libritos pequeños, sí. Qué bueno. Desde Qué pequeño, lindo. la Por escritura, eso, la pasión. la edición de estos libros, por ejemplo, este es uno ya teniendo 15 años, Mira. hechos a mano, Esto es 15 prácticamente años, una reliquia. artesanal. Sí. Hecho a mano directamente. Sí. 59-60. 1959-1960. Máquina de escribir. Sí. Máquina de escribir, algunos a mano. Exactamente. Mira. Qué bueno, a ver, A ver lo si muestro lo ahí. podemos compartir. Señor director, Este, ¿cómo lo conservas? ¿Cómo se titula? Mira cómo Ahí lo está, conservas. Una cruz Una cruz al al occidente. occidente. ¿Cómo lo conservas? Bueno, toda la gráfica, incluso obviamente lo hiciste vos también. De hecho. Sí. Ya estaba la pasión ahí también del dibujo. Sí, Todo, el dibujo y la edición. Después parte de la actividad nuestra, hablando en el sentido de mi hijo Pablo, y Sí. Pablo Tasso y yo, ha sido Barco Edita, que es un sello, tenemos como 40 títulos ya, esa ha sido una Sí. actividad que seguimos haciendo. Bien, ¿son obras de ustedes únicamente? ¿O bien- no, de otros autores. También. Sí, está bueno. Ahora se va a reeditar justamente uno de los primeros títulos fue Casas Enterradas, de Fernández Loza. Justamente se va a hacer una reedición de ese libro, de esa novela tan importante. Qué bueno, qué bueno. Tu aporte también como investigador, vamos a decir, lo veíamos, el caso María Soledad Morales allá en el año 90, también fue importante el hecho de involucrarte, digamos, en una temática que conmocionó a toda la sociedad argentina, ¿no? Por supuesto. Yo en esa época estaba haciendo un trabajo en Catamarca y estuve en alguna de las marchas de silencio, Ajá. que era realmente algo impresionante porque había 500 personas en la plaza, no se escuchaba volar una mosca. Fue una sociedad contra el poder. Fue un proceso que mostró muchas de las intimidades y debilidades de las formas de nuestras cúpulas directivas, ¿no? Bueno, apasionante eso. La política es algo central en la vida social y uno no la puede soslayar. Entonces, aunque en general estudiamos temas de población, de economía, de cultura y demás, sabemos que ella está, digamos, siempre sobrevolando o que es importante para explicar uno u otro cambio, ¿no? Por eso es que también tenemos, y ocuparnos del presente supone también estar en términos del debate público con respecto a los temas que son los centrales, ¿verdad? Seguro. Pero en ese momento, digo, el tema del debate era todo un tema también. Por supuesto. Todo un poder, digamos, en ese caso, en una provincia gobernada de manera feudal incluso, y que, bueno, un asesinato sirvió para... Sí. Ese artículo salió publicado en la revista Quipu, que dirige a Julio Carrera, ha vuelto a salir. Ajá. La Quipu. Sí, Julio. Y en los días que yo estaba en Catamarca salió publicado el mismo artículo por el Lancasti, un diario de Catamarca. De Catamarca, claro. Yo te aseguro que hasta que regresé a Santiago, que pasaron 2 días, no estaba en la seguridad de lo que podía pasar con las cosas, pero nunca tuve más alegría que al volver a Santiago me sentía seguro. Y ¿Pero sí, ¿Tuviste claro. miedo? ¿Tuviste miedo, Claro. Alberto? Sí, sin duda. Los mecanismos, como en muchos aspectos uno puede tenerlo aquí también, Seguro. ¿no es cierto? Pero en ese caso era con... Alberto, ¿y esto de la reacción de la sociedad ante determinados casos? Lo pasó en Santiago del Estero, también pasó lo mismo. Sí, por de hecho, supuesto. Santiaguiñazo, el doble crimen. El doble crimen, ¿verdad? Sí. Es un mensaje que da la sociedad, lo hace tarde, tiene que suceder algo grave para poder reaccionar recién. ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo analizas? Y yo creo que son situaciones que no se... Lo que favorece es que haya debate y y medios de expresión, que esas son las cosas que no siempre hay, ahora las hay y puede rápidamente, así como uno dice, provincializarse o nacionalizarse un caso. Pero
solamente una mirada mucho más vigilante de la sociedad sobre el sistema político y una especie de mejor formación de nuestras cohortes directivas, es la prevención para eso, ¿verdad? Pero sabemos que eso siempre tiene sus límites, ¿no? Sí, sí, digamos que, a ver, esa prevención todavía está inmadura, podríamos decirlo, Alberto, en la sociedad. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, la verdad que es interesante esto de los libros también, de la escritura, y esto de los libros, y cada título tiene que ver con una realidad distinta, con una vivencia particular, lugares. ¿Con qué tiene que ver cada obra tuya? Algunas justamente con razones sociopolíticas. Por ejemplo, cuando se estaba por producir la transición de gobierno en los años, hace 10 años supongo. Sí. Yo propuse una pregunta que se difundió por la prensa, por los diarios. ¿Qué le dirías al próximo gobernador? Que en ese momento todavía no se sabía quién iba a ser. Bueno, recibimos 50 cartas, casilla de correo, utilizaba correo postal. No existían las redes sociales. Las 50 cartas salieron publicadas en un libro, Cartas al próximo gobernador. Esa fue una experiencia muy interesante también para analizar el pensamiento, la reacción y la crítica de personas de todas las edades, inclusive la participación de jóvenes y adolescentes, en algunos casos. Bueno, ese fue para mí un buen ejercicio de acercarme de una manera distinta, digamos, al pensamiento y la opinión pública, ¿verdad? Está bueno. Después he trabajado temas de historia de Santiago del Estero, ferrocarril, quebracho y alfalfa, mi tesis, la inmigración árabe, Aventura, Trabajo y Poder. Ese es uno de mis primeros libros acá y que fue el que abordó un tema que no tenía hasta ese momento más que un tratamiento escaso y marginal y no tenía la relevancia que yo le di como principal corriente inmigratoria. Y acá, viéndola así en perspectiva, Santiago, que ha tenido una inmigración europea reducida comparativamente con Buenos Aires, pero dentro de esa inmigración, la que viene al mismo tiempo, que no es europea, sino asiática, los árabes, es una de las más importantes y que más funcionó como comunidad al interior de la provincia. Entonces ofrecía un material riquísimo para... Así que eso me dio ocasión de hacer entrevistas, de viajar, de entrevistar a personas añosas. En fin, la tarea de campo, de la investigación de campo, de andar con el cuadernito y demás, eso es no tiene comparación. Ahí está, mira, esto es de la carta. Aquí están las cartas al próximo gobernador. Pero una pregunta, Alberto, ¿qué le dirías? Bueno, pero algo de lo que le... Nada más, ¿no? O sea, en líneas generales. ¿Alguna propuesta, algo que temas. ¿Se cumplió algo o no? Sí. Algunas cositas algo sí. Escúchame, las iniciativas son de lo más variadas, es muy rico toda la opinión de la... Sí. Miri, ¿cómo surge, digamos, esto de el tema para escribir? ¿Es un interés propio? ¿Es una necesidad? Uno está permanentemente tironeado por algunas cuestiones y con temas de interés. Entonces me atrapa siempre un escrito o un dibujo. Cuando el tema tiene espesor, uno se da cuenta y le concede más tiempo para organizarlo y pasar del borrador, por ejemplo, al tipeado o a un envío o a una difusión. Yo he difundido muchos de mis escritos en blogs en alguna época. Inclusive un blog Papeles de Maco fue lo que se publicó ahí, se editó después como libro,
pero hay necesidad y posibilidades de hacerse leer, de hacerse escuchar, ¿verdad? Entonces ahí es donde aparece todo este tema de los medios, los diarios, la prensa, las revistas, la radio, la televisión desde luego. Ahora, que bueno esto, ¿no? Porque son medios, son recursos, Sí. en los cuales uno puede plasmar lo que piensa, lo que siente también, ¿no? Sí. Y está bueno poder aprovechar, digamos, este tipo de posibilidades, y sobre todo cuando, por ejemplo, conjuga lo que es la sociología, el estudio permanente en lugar y trasladarlo a las letras. Realmente es maravilloso eso, ¿no? Qué bueno la posibilidad de tenerlo. Ahora, hemos visto que, bueno, sos parte dinámica, vamos a decir, y activa de lo que es cada año que se hace el encuentro de jóvenes investigadores en Santiago del Estero. Una cantera, imagino yo, ¿no? Sí. de personas que se interesan cada vez más, ¿no? en estudiar, en investigar, y eso, bueno, despierta sin lugar a dudas el interés, digo, sobre todo de esta franja etaria, ¿no? de los jóvenes. Sí. El encuentro de jóvenes investigadores se inició en 2001. Uh-huh. Este año se va a realizar el número 15. Qué bárbaro. Ahora se hace cada 2 años. Pero ha sido una experiencia realmente muy interesante para nuclear y reunir jóvenes y no tan jóvenes, porque de nuestros invitados y participantes ha estado el ingeniero Néstor René Ledesma, Claro. participando con toda su... o Eduardo J. Maidana, ¿no es cierto?, entre los veteranos que nos han acompañado. Pero después muchos jóvenes de diferentes espacios, profesorados, algunos del interior, de las universidades, otros de afuera, la mitad de las ponencias vienen de otras provincias, así que eso ha sido una ocasión muy buena, y creo que ha sido positiva para los que la han vivido, ¿no? Jóvenes en la investigación sería Sí, en este caso, sí, porque sí. no importa la edad, sino lo importante es poder volcarse a eso. Exactamente, yo tomé la idea de que no es, por supuesto, la idea de los jóvenes investigadores, se utilizaba en España, en muchos lugares, pero acá me parecía especialmente interesante para denotar ese asunto de la idea de juventud independientemente de los años, ¿no? ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención dentro de estos encuentros, Alberto? En cuanto al resultado de la investigación, digamos, las propuestas que hacían, los trabajos que se presentaban. Bueno, mi opinión es así muy buena, y tengo que explorar los libros para darme cuenta de la dimensión de las cosas que se han tratado, porque se han tratado los movimientos sociales, rurales, los problemas de las comunidades con respecto al abastecimiento, los registros pluviométricos, en fin, no tiene fin la cantidad de temas que pueden abordarse y que de hecho son abordados por changos y changas de diferentes disciplinas, ¿no es cierto? Claro. Así que enriquece estar allí, escuchar los diálogos, luego leer. En fin, yo creo que ayuda a poner un poquito a salpimentar la experiencia de aprendizaje por la comunicación, todo lo que implica la comunicación y el diálogo, que no siempre está. A veces el aula es un lugar limitado para ciertas cosas. Claro. Y hay un poco siempre esa especie de supremacía del profe respecto a los alumnos, cuando en realidad el horizonte hacia el que vamos en la investigación es de vernos todos pares, y esa paridad se practica en el encuentro, ¿verdad? Bueno. Y no vamos con jerarquías. Está bueno. Eso es lindo, está bueno. Eso. De hecho, que bueno, mucho para aprender también de eso, ¿no? Digo, la sociedad en general, ¿no? Sí. Bueno, ya vamos a seguir, Alberto, ¿te parece? Hacemos una pequeña pausita. Vamos a seguir con una segunda parte de esta entrevista con Alberto Tasso. Muy rico, sin lugar a dudas, charlar con Alberto. Podríamos seguir hablando mucho tiempo más. Lo vamos a hacer, pero vamos a abordar también otra parte que comenzamos a hablar de su faceta personal. Bueno, en lo que obviamente él disponga, vamos a charlar, lógicamente, y también su visión, ¿sí?, de esta realidad que hoy en día viven los argentinos. Una pequeña pausa y enseguida volvemos.